Jóvenes, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a ver acto administrativo, cuáles son los requisitos y cómo se conforma esta situación. Ok, vamos a empezar entonces con una pequeña definición o conceptualización de acto administrativo. El acto administrativo lo vamos a entender como el externar la voluntad de la autoridad. Es decir, que para que la autoridad pueda dar a conocer lo que requiere hacer, tendrá que hacerlo a través de un acto administrativo que deberá cumplir ciertos y determinados requisitos, ¿sale? Eso también quiere decir que debe de estar conforme a sus facultades que previamente fueron establecidas. No puede llegar y únicamente mandar algo sin que previamente haya una fundamentación o haya todo un procedimiento que se refiere al acto administrativo, ¿sale? Es muy importante que veamos este punto. De ahí la necesidad de analizar el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, que nos va a establecer los requisitos mínimos sobre los que debe de recaer cualquier acto administrativo. Y ojo, habla de requisitos mínimos, quiere decir que en otros supuestos van a existir otros requisitos que complementarán y le darán una mayor formalidad a los actos administrativos o al tipo de facultades que se estén señalando, como se verá más adelante. Dice el artículo 38, los actos administrativos que se deben notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos. Primero, constar por escrito en documento impreso o digital. ¿Ok? Ahí está claro, debe de ser por escrito, no puede ser un mensaje, no puede ser un video, tiene que ser por escrito. Puede entregarse digitalmente, es decir, lo podemos ver en la pantalla de una computadora o lo podemos tener impreso, ¿sale? Que lo podemos tener en nuestras manos, palparlo, verlo, pero tiene que estar por escrito. Es la única manera por la cual se debe de hacer. Dice, tratados de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, deberá transmitirse codificados a los destinatarios. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nos llegue a través de un medio digital, tendremos que realizar una situación para poderlos ver. En específico, se establecerán que serán los podremos abrir con la firma electrónica. Será el medio para descodificar el documento, ¿sale? Entonces eso le va a dar un poco más de seriedad, un poco más de valor a esta situación. La fracción segunda nos dice señalar la autoridad que lo emite. Es muy importante establecer qué o quién lo está emitiendo, por la única y sencilla razón de que estableceremos si la autoridad que nos está dando a conocer este acto es competente o no. Ojo, en el entendido, y como más adelante observaremos, existe una clasificación de la autoridad y cada autoridad va a tener ciertas y determinadas obligaciones o facultades. Y entonces una autoridad no podrá realizar. Eso siempre se va a tener con competencia material. Recuerden los tipos de competencia, tenemos la competencia territorial, la competencia material. Esta nos va a establecer una competencia material. Ya no hablamos de competencia territorial porque debido a las reformas que han habido, la autoridad se le autoriza, por llamarlo de una manera, a que puedan iniciar algún tipo de facultad de gestión aquellas personas que no tengan que ver o aquella autoridad que no tenga o que no se encuentre dentro del domicilio fiscal o de la jurisdicción del contribuyente. Es decir, puede llegarme a mi buzón tributario una notificación de ejercicio de facultades de gestión de Hidalgo, de Ciudad de México, de Baja California incluso, ¿sale? Eso lo vamos a ver, eso se establece ya en el reglamento interior y de una u otra manera dilucir esta parte que en algún punto ustedes podrían o no determinar si es válido o no. En la fracción tercera dice señalar lugar y fecha de emisión. Señalar lugar y fecha es muy importante debido a la competencia territorial, que bueno, vemos que ahorita ya no es tan necesaria para el ejercicio de las facultades, pero sí la fecha de emisión. ¿Por qué? Porque con eso se va a determinar si todavía se encuentra en el pleno ejercicio de sus facultades. Ustedes van a saber más adelante que existe un límite para el ejercicio de sus facultades. Tienen un límite para poderlas ejercer. Si no las ejercen en ese tiempo establecido,
automáticamente prescriben sus facultades y no nos las podrán ejercer a nosotros. Entonces sí hay que tomar muy en cuenta esta situación de hasta qué punto o hasta qué situación o en qué momento fueron emitidas. No notificadas, porque son situaciones diferentes. También va a influir la notificación, la fecha de notificación, pero debemos saber en qué momento se emitió dicho acto. Siguiente, la fracción cuarta nos dice estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que trate. Y aquí hay tres supuestos. Nos dice estar fundado y la fundamentación va a tener que ver con la reglamentación que se refiere, es decir, en qué documento, en qué artículo me estoy basando para ejercer esas facultades de cualquier tipo o para hacer la notificación. Si hablamos a lo mejor de un ejercicio de una facultad de gestión, bueno, tendríamos que ver qué tipo de facultad. Hablando de operaciones inexistentes, el fundamento sería el 69B. Por ejemplo, depende del tipo de facultades, es la fundamentación que vamos a tener. Ahora, en este supuesto existen diversos tipos de fundamentación. Tenemos una fundamentación indebida, que es poner un artículo o fundamentarnos en un artículo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que pretendo realizar, o la fundamentación excesiva, que la fundamentación excesiva, de acuerdo a criterios de la Corte, establece que si la ley pone, si la autoridad pone todos los artículos establecidos o que tengan que ver con algo y en alguno de ellos establece la facultad que le concede para realizar el acto, es más que suficiente. No tiene a la autoridad en todo caso poner forzosamente cuál es el artículo y ese es el único. Puede poner todos los artículos y si alguno de ellos es el bueno, pues ya la armamos. Siguiente, la motivación. La motivación de igual manera no tiene que expresar o no tiene que decir cuál es la razón por la cual estás iniciando y decir una letanía. No, basta con decir que estaba investigando tu información y descubrí que hay anomalías. Punto. Es una motivación suficiente para poder establecerla. Eso no quiere decir que no hay una fundamentación, una motivación indebida, que me motive algo que no tiene absolutamente nada que ver. Y tampoco estaría mal que hubiera una motivación excesiva, pues porque lo que te piden es algo totalmente mínimo. Y expresar la resolución, objeto o propósito de que trate. Bueno, aquí hay diferentes. Dependiendo del tipo de facultades que se ejerzan, vamos a hablar de una resolución, que quiere decir que hubo un antecedente. El objeto propuesto, bueno, ¿a qué queremos? Bueno, estamos iniciando ejercicio de visita domiciliaria, el objeto será revisar la contabilidad. O a lo mejor facultades de gestión en operaciones inexistentes, revisar que realmente hayas realizado las operaciones y que tengan la materialidad, es decir, que tengan los activos, el personal o la infraestructura que se requiere para poder realizar dicha situación. La siguiente es ostentar firma del funcionario competente. En el caso de las resoluciones administrativas que consten en documentos digitales deberán contener la firma electrónica avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa. Y aquí viene una situación. Recuerden que en la fracción primera no se establecía que era un documento escrito, ya sea impreso o digital. Cuando se trata de este supuesto, debe de contener la firma de la persona competente, es decir, de la autoridad competente. Si es digital, si es impreso, bueno, ningún problema, la firma autógrafa, es decir, la firma de su puño y letra, incluso lo ponen hasta con otra tinta para que logre distinguir que no es una firma. No puede ser ni sellada, no puede estar impresa, tiene que ser de su puño y letra en ese momento, si no el documento sería nulo. Si falta alguno de estos supuestos establecidos en el artículo 38, el acto es nulo, ¿vale? Y tendría que repetirse o dependiendo de lo que estamos estableciendo, serían las consecuencias. Y si hablamos de un documento digital, debe de contener la firma electrónica del funcionario, es decir, como vimos anteriormente, la firma electrónica es un documento digital que contiene datos específicos de la persona. En el caso del funcionario, no solo lo va a ligar con su persona, con su identidad, sino también con el cargo que está ostentando. Y que de esa manera nosotros podemos validar si la persona cuenta en ese momento con las facultades para ejercer dicho acto. Y si no fuera el caso, repito, el acto sería nulo.
La fracción sexta dice señalar nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a que vaya dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. Ok, tenemos que decir a quién estamos solicitando. Y no solo eso, no más adelante vamos a ver que también estamos en el Registro Federal de Contribuyentes. Ok, en este caso es muy importante que se señalen el nombre o los nombres de las personas a quien vamos. Si hablamos de una persona física, la conocemos y sabemos cuál es. Si hablamos de una persona moral, pondremos el representante legal porque no sabemos en ese momento si el representante legal que le presentaban a la autoridad sigue estando o hubo un cambio. Que ojo, derivado de las reformas ya existe una obligación de avisar este tipo de situaciones. Pero bueno, independientemente de esa situación, es necesario que se señale. En el supuesto de que no haya, solo se autorizará a la autoridad en un solo supuesto para no señalar nombre, cuando sean cuestiones de comercio exterior. ¿Por qué? Porque realmente no se va a conocer a la persona que tiene la mercancía y se deben ejercer facultades. Porque al día siguiente pueden desaparecer y no podemos tener ninguna información. Las personas que tienen un domicilio fiscal perfectamente bien constituido, no se les puede llegar a la persona que habita este domicilio, ¿no? Y le ponen las características especiales. No, tiene que estar perfectamente bien dirigido, ¿sale? Eso se podrá ir observando conforme vayamos viendo las diferentes facultades que tiene la autoridad. Estas son los requisitos mínimos que requiere un acto administrativo. Es decir, que si en alguno de esos supuestos, cuando nos lleguen a notificar algo, no cuenta con estos requisitos mínimos, el acto no lo podremos tomar como válido. Eso no quiere decir que no lo tengamos que aceptar. Lo más correcto en todo caso sería admitir el documento y en su momento impugnarlo, porque el hecho de que nosotros corrijamos en ese momento a la autoridad no tendría ninguna implicación, porque nosotros no tenemos facultades para hacerlo. Sería recibir el documento y si consideramos que no cuenta con alguno de los elementos, presentar el medio de impugnación que mejor nos convenga de acuerdo a lo establecido en las leyes, ¿vale? Ahí podremos tener una variedad, puede ser amparo, incluso puede ser recurso de revocación o puede ser juicio contencioso administrativo, dependiendo también el tipo de facultades que se vayan ejerciendo. Por ejemplo, más adelante vamos a ver visitas domiciliarias o facultades de comprobación. En ese sentido, y como consejo, lo más adecuado sería evitar corregir a la autoridad, porque el día de mañana ustedes van a poder utilizar ese como un punto a su favor para una estrategia que ustedes tendrían que establecer. Y si ustedes como autoridad se dan cuenta de esta situación, lo mejor que se puede hacer es corregir. A lo mejor ni siquiera si ustedes están antes de notificar, corregir esa situación, porque si se notifica tendrían que ser ciertas y determinadas situaciones, que bueno, hay artículos que prevén la corrección de estos errores y poder continuar con el ejercicio de las facultades, ¿vale? Dependiendo del supuesto o del área donde se encuentren. Vamos a ver entonces también el día de hoy resoluciones misceláneas. Vamos a ver cuál es su fundamentación porque tienen gran injerencia en las facultades de todo tipo y cualquier obligación que tengan los contribuyentes. Y eso lo va a establecer en el artículo 33, fracción primera, inciso G. Y le damos una lectura. Dice, las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente. Fracción primera, proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán, inciso G, publicar anualmente las resoluciones que por las autoridades fiscales establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. La primera parte dice que publicarán resoluciones para que faciliten la aplicación, es decir, que las publicarán de manera agrupada, de manera sencilla, y ustedes podrán observar en las resoluciones misceláneas se publican, la primera parte habla de disposiciones generales, la segunda habla del código fiscal, la tercera habla del impuesto a la renta, la cuarta habla de la ley del IVA, la quinta habla de la ley del IEPS, y así veremos, cuando nosotros veamos los puntos, si vemos el 1 hablamos de disposiciones generales, si vemos del 2 es del código fiscal, si vemos del 3 es de la ley del impuesto a la renta. Entonces con eso lo vamos haciendo de manera más sencilla para que uno cuando diga, la regla 3.5, 3.5.2.5, por decir,
Hablamos de la ley de impuesto a la renta. Hablamos de la regla 2.1.5. Hablamos del código fiscal. Obviamente, entre más nos internemos y cuando vayamos pasando los puntos, podremos ver cada situación. Pero básicamente los primeros 5 puntos hablan de estos supuestos, ¿vale? Siguiendo con la lectura, dice, se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limiten a periodos inferiores de un año. Es decir, alguna resolución que afecte por un periodo corto de tiempo, algún beneficio que se le otorga a ciertas personas, facilidades administrativas que se otorguen por periodos cortos de tiempo. Dice, las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, que son los elementos de las contribuciones que ya vimos, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Como ya habíamos visto previamente, en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación establece la aplicación estricta de la norma cuando se refieren a las cargas a los particulares o a los elementos de las contribuciones, que es el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Cuando vemos estos supuestos perfectamente bien establecidos, cuando nosotros observamos que son este tipo de situaciones las que se están analizando, tienen que ser de aplicación estricta y la única forma es que estén establecidas en ley. Y las vamos a hacer. Lo que podrá hacer esta situación y cuando generen obligaciones, no serán, cuando intenten establecer ciertas situaciones, no serán obligatorias, sino podrán ser beneficios. Es decir, te podría decir, puedes utilizar lo que establece la ley del impuesto de la renta, el código fiscal o lo que estén estableciendo, o puedes utilizar Es optativo, no genera ninguna obligación y por lo tanto no lo podrán aplicar. Lo que van a hacer básicamente las resoluciones misceláneas o las reglas generales van a dar facilidades para aplicar la norma tributaria. Nada más. No puedo generar obligaciones diferentes. No puedo ir por encima de lo que establece el Código Fiscal o las leyes especiales de los impuestos. Tengo que ceñirme a lo que específicamente va a establecer esta situación. Si pasa algo diferente, esa regla sería inaplicable. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Muchas veces las resoluciones están por encima y son interpretadas de manera muy diferente por parte de los contribuyentes y por parte de la autoridad. Como experiencia, en una ocasión fui al Servicio de Administración Tributaria, al Servicio al Contribuyente, y cuando estaba solicitando la expedición de la firma electrónica, había una discrepancia porque ellos comentaban que el poder debía de tener el Registro Federal de Contribuyentes del apoderado, es decir, de mi persona. Y yo comentaba que, ¿dónde lo estaba? Y llegamos a la conclusión de que era el artículo 27, en el apartado B, en el inciso, me parece que es en las fracciones primera, segunda y tercera, una cosa por ese estilo. Cuando llegamos a analizar específicamente eso, no establecía nunca que el apoderado debía de tener el RFC en el poder. Ellos sacan una resolución miscelánea y dicen, es que aquí lo dice. Cuando nuevamente leo esa resolución miscelánea, únicamente establecía que eran obligatoriedad para aquellos que hablaban de actas de asamblea, no para apoderados. Pero por esa sencilla razón, de acuerdo a la interpretación de ese momento de la autoridad, no permitieron realizar. Entonces, las resoluciones a veces lo toman incluso con mayor efecto o con mayor obligación que las propias leyes, que las propias normas. Y como veíamos en videos pasados, se establecía incluso que los domicilios fiscales, si la resolución enseña cómo se debían de ceñir, aun cuando estuvieran por encima de lo que establece el Código Fiscal, lo iban a aplicar de esa manera. Entonces, esta situación hay que tomarla muy en cuenta por lo que veíamos en clases pasadas de la jerarquía o de la jerarquización de la norma, en donde que tienen que respetar el principio de reserva de ley. Es decir, el Código Fiscal está creando la ley, la resolución miscelánea. Por lo tanto, debe de sujetarse a lo que establece esta norma. No puede ir por encima. ¿Sale? Entonces, por el día de hoy sería todo. Nos estamos viendo en días próximos. Saludos.